Pasemos ahora entonces a los dos últimos argumentos a favor. Dijimos que había 4 argumentos a favor del dualismo. Los argumentos que ustedes tienen en el texto son 4 entonces: argumento religioso, argumento de la introspección, argumento de la irreductibilidad y argumento de los fenómenos parapsicológicos. Nos vamos a ocupar acá de los dos últimos argumentos y de las críticas que se han realizado a estos argumentos. Pasemos entonces al argumento de la irreductibilidad. Básicamente lo que nos dice este argumento es que las propiedades mentales no van a poder ser reducidas a propiedades físicas, es decir, no vamos a poder explicar ciertas propiedades mentales en términos de la física. A Descartes, particularmente, como hemos visto en otros videos, le llamaba la atención nuestra capacidad de efectuar razonamientos matemáticos, de utilizar precisamente el lenguaje, y además de tener ciertas cualidades intrínsecas relativas a nuestras sensaciones. Es decir, además del lenguaje y además del razonamiento matemático, se ha apelado a los qualia para defender el argumento de la irreductibilidad. ¿Qué son los qualia? Como dijimos entonces, cualidades intrínsecas de las sensaciones, como pueden ser la manera en que se siente ver un color, sentir un aroma, escuchar una melodía. ¿Qué nos dice este argumento? Que este tipo de cualidades de nuestras sensaciones no pueden ser reducidas y explicadas de acuerdo a la física. Por ejemplo, sentir el aroma de un vino o ver un color. Podría haber, dice el argumento, una persona que supiera toda la estructura molecular de un vino y cómo funciona nuestro cerebro, y sin embargo que no pudiera predecir y explicar cómo se siente en particular para mí o de modo diferente para otra persona sentir el aroma de un vino. Bien, ¿cuáles son las críticas que se han realizado a este argumento? En primer lugar, sabemos que estas capacidades que llamaban la atención de Descartes, que en esa época no podían ser realizadas por ningún tipo de máquina, hoy en día pueden ser realizadas tanto por computadoras, inteligencia artificial propiamente dicha, o por calculadoras, incluso de una manera mucho más veloz y eficiente de la que los humanos somos capaces de hacerlo. Y en relación a los qualia, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿es posible reducirlos o explicarlos en términos puramente físicos? ¿Podremos llegar algún día a explicar estas cualidades de nuestras sensaciones en términos puramente físicos? Bien, actualmente no podemos, y es cierto que es un reto esto para las posiciones materialistas, porque actualmente no tenemos ninguna buena explicación respecto a esto que se denominan los qualia, si bien se puede disputar si la ciencia debería ocuparse o no de esto, pero Churchill nos dice, esto no es una imposibilidad de principio, es decir, podría ser que con el avance de las neurociencias en un futuro, las posiciones materialistas estén en buena condición de decir que pueden explicar estas sensaciones en términos físicos. Pasemos ahora entonces al último, que es el argumento de los fenómenos parapsicológicos. Este es el argumento, podemos decir, más débil. Básicamente consiste en apelar a ciertos fenómenos como la clarividencia, la telequinesis, la capacidad de ver el futuro, ¿no? O de mover las cosas con la mente, la telepatía. Y lo que se dice es que estos fenómenos serían como el reflejo de esta naturaleza dual de la mente y que no podrían ser explicados en términos físicos. Es decir, el argumento lo que trata de sostener es que son fenómenos difíciles de explicar dentro de la psicología o de la física y que, si fueran reales, son la prueba metafísica de que habría algo así como una mente que es independiente del cuerpo. Como se imaginarán, se han realizado críticas a este argumento. Básicamente, no resulta claro que los fenómenos parapsicológicos, primero, existan, y en segundo lugar, que, aun siendo reales, no puedan ser susceptibles de recibir una explicación puramente física. Es decir, por un lado, no tenemos buenas pruebas de que sea real el fenómeno al que está apelando el argumento o los fenómenos a los que está apelando el argumento, y en segundo lugar, tampoco es una imposibilidad de principio de que podría pasar de que si estos fenómenos son reales, eventualmente pudieran ser explicados en términos de la física. Bien, como puede verse hasta aquí, cuando uno considera
todos los argumentos en conjunto y considera las críticas que se han realizado a estos argumentos, se ve que pierden fuerza. No son argumentos demasiado fuertes. Entonces Churchill dice, pasemos a considerar ahora los argumentos en contra para ir avanzando así hacia la defensa de una posición materialista, ¿sí? Entonces, hasta aquí hemos visto los 4 argumentos a favor del dualismo, las críticas que se han realizado a estos argumentos y cómo, una vez que vimos estas críticas, notamos que los argumentos a favor pierden gran parte de su fuerza.